El alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas recibió la semana pasada en Ginebra a una delegación de Iniciativa Pol Asturianu que solicita la su intervención por la situación de discriminación que, según esta asociación, padecen los falantes de la lengua asturiana. Iniciativa presentó de ellos casos concretos desde 2007. Uno de los miembros de esta asociación que tuvieron en Ginebra fue el periodista Ignacio Galán. Que consideren, y compartimoslo con ellos, que esta es una falta de derechos humanos, porque hay una comunidad asturfalante en este caso que no puede expresarse en todos los ámbitos y con normalidad en la su lengua propia, y que en numerosas ocasiones pues sufre casos de discriminación, y esto considérenlo un ataque muy grave a los derechos humanos. La Xunta General, que salió de las elecciones de mayo, entamó un asturiano con la intervención de un diputado de Podemos, lo que para Iniciativa Pol Asturianu va más allá de lo simbólico. Esta asociación dice que ya son 17 los diputados favorables a la cooficialidad, juntando a los del nuevo partido, los de Izquierda Unida y los de Foro.